Venga, perfecto. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos. Estamos en la sesión informativa de los másters de diseño web multidispositivo UX UI y en el máster de diseño de aplicaciones UX UI. Como veis, ahora mismo las dos personas que se ven en cámara sería mi compañero Josep, que es el director del máster de apps, y en mi caso, mi nombre es Jorge, que soy el director del máster de diseño multidispositivo. La sesión de hoy, el objetivo es poder explicaros de primera mano en, en qué consiste la escuela, cómo hemos organizado los contenidos y la estructura de ambos másters, cuál es la metodología del día a día, en definitiva, de las clases. Y para finalizar también una parte relacionada a cuál es el complemento, otra serie de actividades que realizamos en la escuela y que sobre todo que podréis disfrutar en el caso de participar en cualquiera de nuestros másters. Y evidentemente al final de todo pues podemos resolver las dudas que podáis tener. Bueno, aquí tenéis nuestra carta de presentación. Como veis, tanto Josep como yo trabajamos y tenemos un estudio principalmente dedicado a proyectos digitales. Esto suele ser habitual en la mayoría de los docentes, porque al final apostamos mucho por los profesionales, ¿no? Nos parece muy interesante el hecho de contar con profesionales que os puedan contar de primera mano qué es lo que está sucediendo en el sector y compartir las experiencias laborales y sobre todo también tener esa capacidad, ¿no? de poder mutar los contenidos ante las necesidades reales, ¿no? que vayamos a tener en nuestro ámbito. De hecho, esta es la 10ª edición. Llevamos 10 ediciones del máster digital y como sabe Josep, hemos ido modulando los contenidos, intentando cada vez afinarlos más, sobre todo para las necesidades y la demanda, ¿no? que nos está pidiendo el mercado, sobre todo a nivel de los estudios y los lugares donde podemos trabajar. Si quieres, Josep, preséntate tú también de primera. Sí, bueno, encantado de estar aquí con vosotros. Mi nombre es Josep y como decía Jorge, pues soy el fundador y director creativo de un estudio que se llama Kings of Mambo y desde hace ya unas ediciones soy el director bueno, desde la primera edición, soy el director del máster en diseño de apps, Design. Y nada, bueno, como comentaba Jorge, es un máster que va creciendo y se va ampliando y se va mejorando a medida que van llegando nuevas tecnologías y nuevas soluciones, ¿vale? Así que un máster que siempre está al día de las tendencias y de las metodologías más establecidas en el momento, pero siempre teniendo en cuenta lo que va a venir para podernos adaptar y avanzarnos, ¿no? Para que cuando vosotros estudiéis el mismo máster, pues podáis ya estar adquiriendo conocimientos que están a la orden del día, ¿vale? Totalmente. En esa línea os presentamos lo que sería la escuela. Va muy en la línea. Una de las partes muy importantes es la que ha nombrado Josep. Al final, cada uno de los másteres dentro de la escuela apostamos mucho por estar a la última de las tendencias, ¿no? Con esa capacidad de reacción en la que poder ajustar los contenidos de cada uno de los másteres que ofrecemos. Ahora mismo ofrecemos 19 másteres en diferentes áreas. Evidentemente, nosotros estamos en el área de interacción. Ahora entraremos en ese punto. Como sabéis, somos una escuela que estamos ubicados en Barcelona, con todo lo que aporta, ¿no? el hecho de la ciudad, la inspiración, la gente, las calles, muchas empresas, ¿no? al final que vienen a Barcelona a instalarse para continuar o promocionar sus proyectos. Y una de las cosas muy importantes también, ¿no? que también ha comentado Josep al final, es la metodología de proyectos que hacemos, ¿no? En definitiva, siempre apostamos en la escuela por diseño para la vida real, que seguro que lo habéis visto, lo vimos o os lo han explicado. Al final, creemos que los proyectos que hagamos tienen que poder ser realizables y aplicables a las necesidades de la sociedad. Por eso trabajamos en cada una de las asignaturas y en los proyectos finales de estudio y los diferentes másteres apostamos mucho porque cada una de estas fases se vaya cumpliendo. De hecho, también damos mucha importancia a la visión empresarial y luego toda esa parte también incluso de gestión y de producción, ¿no? Al final, esa capacidad de gestionar equipos, esa capacidad de gestionar, ¿no? En diferentes ámbitos
Y luego, evidentemente, pues puede ser en másters que pueden ser mucho más de alcance, como un diseño gráfico, packaging, toda esa parte de producción, toda esa parte de imprenta, de arte finalizar, y en el ámbito digital también, tanto la gestión de proyectos, porque como luego os explicaremos con Josep, ha habido una evolución muy importante en lo que hace 20 años los proyectos lo hacía un diseñador y lo programaba el mismo diseñador, que era diseñador programador, y hoy en día al final son proyectos mucho más complejos que pasan por una serie de fases y que necesitan la especialización de diferentes perfiles dentro de cada una de ellas, ¿no? Entonces es muy importante tanto gestionar estos proyectos globales como conocer qué hace cada uno de los roles. Entrando ya en materia, el máster, si quieres, Josep, esta parte la puede... Bueno, hay una cosa importante, disculpad, que estamos aquí tanto Josep como yo porque os estamos explicando dos másters. ¿Por qué os explicamos dos másters? Básicamente porque compartimos una estructura troncal de 5 asignaturas que luego veréis y luego cada uno sigue un itinerario diferente, ¿vale? Al final está concebido como incluso la posibilidad de 2 másters en uno si alguno de vosotros estuviera interesado. Por ese motivo consideramos que es muy importante la primera parte, porque tiene una serie de conocimientos que son necesarios para cualquier itinerario que queráis realizar, y luego evidentemente cada uno tiene sus cosas más específicas, que luego entraremos en detalle. Muy bien, pues como os comentaba Jorge, el máster o los másters están pensados pues, para que tengáis un itinerario o incluso 2 itinerarios si lo vierais interesante. Nosotros recomendamos, obviamente, hacer los 2 itinerarios porque os dará una base mucho más completa, pero el máster vosotros podéis elegir uno de los 2 para poder arrancar. ¿Vale? En el caso de que vierais que la otra parte os puede complementar, pues es súper interesante porque acabaríais teniendo 2 másters en mucho menos tiempo, ¿vale? Y con muchísimo más contenido. Así, el máster en general se llama Diseño Web Multidispositivo y Apps, ¿vale? Y hacemos mucha incidencia en este concepto de la experiencia de usuario y de el interfaz de usuario, ¿vale? Porque entendemos que el diseño digital ahora mismo es el diseño centrado en el usuario y eso es lo que queremos que nuestros alumnos entiendan, ¿vale? Que al final todo se versa alrededor de este usuario imaginario, pero que al final es quien va a estar delante de su pantalla accediendo a nuestros proyectos y demás. Este es uno de los proyectos que se hicieron en el TFM del Máster en Apps, ¿vale? Para que veáis también algunos de los ejercicios que se llegan a desarrollar durante el curso. Y entonces, lo que queríamos explicaros es esto, ¿no? Que el máster tiene mucha incidencia en entender lo que el usuario necesita para luego poder diseñar correctamente tanto la interfaz como todo lo que va a suceder cuando el usuario interactúe con ello, ¿no? Entonces, aquí tenemos una pequeña imagen para que podáis haceros una idea, ¿vale? Este es un meme que utilizamos mucho los profesionales que nos dedicamos a esto a la hora de explicar cómo es la experiencia de usuario y cómo es el interfaz, pero sobre todo para que entendáis que al final es el usuario el que acaba mandando, ¿vale? Es el que necesita encontrar las cosas de la manera correcta y que no le pase como ha pasado en esta imagen, en la que alguien pues, diseñó este parque o esta plaza sin pensar en lo que necesitaban sus usuarios y es el usuario el que ha encontrado el camino más fácil para seguramente cruzar de un lado al otro. Esto es lo que nosotros no queremos que nos pase. Por eso nosotros hacemos mucha incidencia en entender a los usuarios, en conocerlos previamente, en plantear la mejor experiencia para ellos, para luego diseñar de manera correcta. Entonces, dentro de los 2 másteres vais a encontrar varias asignaturas que van dirigidas a todo lo que es experiencia de usuario, para luego, obviamente, trabajar toda la parte de interfaz. ¿Vale? ¿Sigues tú, José? ¿Sigo yo? No, dale tú si quieres esta parte, sí. Vale, entonces, bueno, la idea, ¿por qué recomendamos estudiar este máster? ¿No? Pues obviamente porque creemos que los contenidos son de primer nivel, además de que los profesores son de primerísimo nivel y además son profesionales cada uno de lo suyo, ¿vale? Los hemos seleccionado con todo el cariño y además porque confiamos mucho en su trayectoria y además muchos de ellos, bueno, muchos de ellos no, todos ellos son ya profesores desde hace años, con lo cual compaginan su vida laboral en estudios y agencias de primer nivel con la docencia, ¿vale? Entonces, ¿qué podéis encontrar en este máster? ¿No? ¿Por qué es interesante este máster? Pues primero porque podréis ver o realizar proyectos desde el inicio, desde la fase de conceptualización creativa,
hasta el desarrollo, ¿vale? No es un máster en el que acabemos programando muchísimo, ¿vale? Pero sí que hay algunos talleres en los que podréis ver cómo se desarrolla toda la parte de tecnología, ¿no? Obviamente también estamos muy al día de lo que son recursos tecnológicos, tanto dispositivos como soluciones, ¿vale? Como metodologías, para que eso, cuando vosotros apliquéis a trabajos o queráis, pues eso, aprender sobre lo que ya tenéis aprendido, porque muchos de vosotros ya sois profesionales del sector, pues podréis especializaros aún más, ¿vale? Y además tenemos una capa de negocio en ambos másteres en los que intentamos que vosotros veáis las opciones que tiene el medio y que si alguno de vuestros proyectos tiene visos de ser un proyecto real, pues tengáis los mecanismos como para encontrar todas las soluciones que necesitéis, pues para buscar financiación, para montar un business plan, para montar una estructura de negocio, ¿vale? Para que de esta manera lo podáis llevar a cabo. O al menos tengáis un punto de partida para empezar a trabajar en ello, ¿vale? ¿Sí? Sí, Entonces, bueno, esta parte es dime, la que hemos comentado, que bueno, aportaba ahora que esta slide al final es lo que estábamos comentando, que tiene una dime. estructura troncal, ambos másters, y luego tienen los dos itinerarios, ¿no? Estas son las 5 primeras asignaturas de las que ambos másters disfrutan. Fijaros que empezamos de una manera como muy secuencial, ¿no? De hecho, muchas veces en algún momento no hay gente que dice, ostras, yo soy diseñador, ¿por qué tengo que hacer este máster, ¿no? Al final, pues precisamente porque ya contamos con que tenéis una base de entender el diseño, una sensibilidad por las tipografías, por los espacios, paletas de colores, el equilibrio, pero evidentemente cuando nos metemos en el mundo digital tiene necesidades específicas. La primera asignatura es una muestra de ello, como evidentemente, de hecho, cuando Josep y yo empezamos, probablemente diseñábamos en Photoshop muchas de las webs y en el entorno Macromedia, también si te acuerdas. Y la suerte es que estos últimos años ha habido una especialización en el sector que nos está facilitando el trabajo. Y de hecho hay 3 grandes herramientas que serían Sketch, Figma y Adobe XD, que son las herramientas punteras dentro del mundo digital y las más óptimas para desarrollar cualquier proyecto. Entonces empezamos por aquí, empezamos por daros el conocimiento de las herramientas para que a partir de aquí podáis ya utilizarlas durante todo el curso y sentiros cómodos en el avance y en el día a día de las diferentes asignaturas. El punto este que os decía, podéis tener un perfil del entorno creativo del mundo del diseño, pero en definitiva, igual que en su día aprendisteis todo lo que sean los fundamentos del diseño, es innegable que ahora necesitamos aprender cuáles son los fundamentos del diseño de interacción. Y aquí nos encontramos ya con la segunda asignatura, impartida por Salvador Huertas, que en definitiva lo que va a hacer durante sus 4 semanas es iros sumando y daros los inputs que necesitáis a la hora de empezar a conceptualizar, a entender los elementos y a empezar, ¿no? a ver cómo podemos hacer estas mini estructuras, ¿no? de diseño que os permitan luego crear los proyectos. Como decía Josep, entraríamos en experiencia de usuario. Fijaros que siempre delante de las asignaturas, y luego lo podéis ver en las troncales, estamos haciendo la diferenciación del UI, UX, para que veáis dónde va a estar la carga, pero deciros que una vez ya aplicamos, una vez, por ejemplo, hagamos la asignatura de experiencia de usuario y aprendamos las bases, a partir de aquí, evidentemente, en cada ejercicio, en cada asignatura, vamos a ir sumando. Quiero decir que vais a ir reforzando en los proyectos prácticos que hagamos tanto la parte de UX como la de UI. Y esto es muy importante entenderlo, porque al final es un máster en el que vamos sumando. Es como muy secuencial a la hora de aprender a pasar por cada una de las fases del proyecto, pero cada docente os va a ir pidiendo que vayáis sumando lo aprendido en la asignatura anterior. Y de hecho os va muy bien porque podéis ir reforzando a cada momento los conocimientos. Y sobre todo también tener diferentes perfiles o puntos a través del punto de vista que puede tener Josep de la aproximación UX o del UI, y creo que esto os va a enriquecer muchísimo más. Evidentemente, en la asignatura, por ejemplo, de UX haremos algunas sesiones en grupo. Nos parece muy interesante el trabajar, entender muy bien a los usuarios, categorizarlos. Os explicaremos metodologías, técnicas para poder, pues eso, entender al usuario para a partir de aquí poder construir nuestros proyectos. Fijaros que la 4ª asignatura ya damos un paso más, diseño visual,
con Il Castellví, trabajaremos todo lo que estamos hablando hoy en día, ¿no? De esta evolución de los design systems. Al final, fijaros que, como decía Josep, a partir de la tecnología y de la aparición de múltiples dispositivos, se hace la necesidad de ser consistentes en cada uno de ellos, ¿no? Ahora, por ejemplo, si tenéis la imagen de Spotify, lo tenemos presente en el móvil, en el desktop, en el reloj, en la pantalla del display de las pantallas de los coches, en la Smart TV. Hay productos tecnológicos por ejemplo, frigoríficos que también permiten instalarte una serie de aplicaciones. En definitiva, el hecho de empezar a construir desde la base, crear los botones, crear cómo van a ser los tamaños de las tipografías, las interacciones, todo esto y hacer una pequeña guía de estilos, lo que va a permitir es que a medida que lo apliquéis en los diferentes dispositivos, haya una consistencia, ¿vale? Se respire, ¿no? Una uniformidad. Que al final es súper importante para que el usuario se sienta confortable en cualquier aplicación o dispositivo que esté utilizando y le permita moverse con seguridad. Y de hecho, con Neil veréis un proyecto de diseño trabajado en diferentes soportes, ¿no? Será como la primera toma de contacto, digamos, con empezar a aplicar los conocimientos de las 3 primeras asignaturas en un proyecto real, ¿no? Y luego, para cerrar este primer ciclo, otra de las fases que estamos trabajando mucho sería toda la parte de prototipado. Nosotros entendemos el prototipado desde 2 puntos de vista. Ya veréis que en experiencia de usuario os hablarán de prototipar, y es que normalmente cuando trabajamos en la parte de experiencia de usuario, trabajamos wireframes, hacemos un testeo, trabajamos prototipados que nos permiten testear la navegación, la usabilidad, la visualización. Y luego también estamos utilizando mucho la parte de prototipado. Una vez ya tenemos esa capa visual de la asignatura de Neil, por ejemplo, que nos permite un prototipo mucho más real, mucho más de alta definición, que nos permite mostrar normalmente al cliente. De hecho, incluso nos ha pasado alguna vez a nivel profesional mostrar prototipos y que el cliente se piense que esto ya está funcionando, ¿no? Bueno, mañana ya lo colgamos. No. Al final estamos en la fase de diseño, estamos testeando la interacción, pero al final no deja de ser un prototipo. Aquí veréis 2 herramientas que os permitirán, a partir de aquí, como decíamos, ir sumando y a partir de aquí en el resto de asignaturas ir realizando pues las presentaciones con los prototipos, ¿vale? El máster tiene una asignatura de prototipado troncal y luego Josep explicará que hay una segunda asignatura de prototipado en el itinerario de apps, ¿vale? Como os decíamos, estas son las 5 asignaturas troncales. No sé si quieres añadir algo, Josep, de las 5 primeras asignaturas que se me haya podido escapar. Pienso que lo has explicado todo muy bien. Así que si quieres pasamos a la parte de especialidad. Vale, perfecto. Ahora tenéis en pantalla lo que sería el itinerario, las asignaturas de las 6 a la 10 del máster web multidispositivo. Fijaros que ahora tenemos ya otra asignatura de diseño de interfaces, en este caso es conmigo, en el que al final lo que vamos a trabajar es ir sumando, trabajando la complejidad de los proyectos. Al final, de hecho, cuando empezamos, casi todas las webs eran corporativas, no había ningún tipo de interacción más allá de leer. Y hoy en día hay diferentes tipologías de proyectos. Hay evidentemente webs corporativas, hay e-commerce, hay proyectos editoriales digitales, hay portfolios, hay comunidades, ¿no? En definitiva, fijaros que podríamos ir haciendo una serie de tipologías de proyectos que dispositivo elevamos el nivel en la complejidad. No sé, Alberto, si Jorge tiene algún problema de conexión, ¿no? Sí, entendemos que es más por cuestión de conexión que por otra cosa. No sé si quieres continuar un poquito, Josep. Sí, Bueno, creo que se está reconectando, pero bueno, tomo yo la palabra. Entonces, bueno, lo que comentaba Jorge, ¿no? En el máster en diseño web multidispositivo tenemos pues estos 5 módulos en los cuales pues trabajamos sobre todo el ámbito web, ¿vale? Web multidispositivo para que todos nuestros sites sean responsive, ¿vale? Sabéis que ahora la web se adapta al dispositivo en concreto y por eso hacemos diversas aproximaciones a este entorno.
¿vale? Pienso que Jorge ya está de vuelta, si no lo veo mal. ¿Jorge? Bueno, sigo mientras hasta que no intervenga él. Vale, entonces la primera asignatura sería diseño de interfaces para web, ¿vale? Aquí trabajáis con Jorge, que es el director del máster, en la que vais a diseñar pues, un proyecto multidispositivo, ¿vale? Aplicando ya todo lo que hemos aprendido en las asignaturas anteriores, ¿de acuerdo? En el siguiente módulo trabajaremos el diseño de interfaces, pero para el entorno app, ¿vale? Esta es una asignatura que os permite, aún haciendo el máster en diseño web multidispositivo, tener las nociones y los conocimientos como para poder desarrollar una app y sobre todo para ver las grandes diferencias que hay entre los dos, ámbitos, ¿no? Porque obviamente nos aproximamos de maneras diferentes, aunque estamos presentes en los mismos dispositivos, pero sí que es verdad que cada una de estos formatos tiene sus diferencias, ¿vale? En el siguiente módulo, no sé si Jorge quieres comentarlo tú o sigo yo. Sigo yo. Bueno, pues en el siguiente módulo hablamos de transformación digital, ¿vale? Hablamos de e-commerce. En este módulo lo que vais a ver es cómo construir un site, ¿vale? A partir de ciertas herramientas, ¿vale? Ya pensando más en la tecnología, ¿vale? En la parte más estructural, lo que pasa detrás de la pantalla. Eso es lo que vais a realizar con Manel Leiva, ¿vale? Que es experto en este tema. Más adelante trabajaréis también más parte de tecnología, pero más desde el plano no conceptual, pero sí más de contenidos, ¿vale? Sin tener que aplicar, ¿cómo lo diría? Como desarrollo, ¿vale? Entonces, con Joan Baró trabajaréis todos estos nuevos escenarios digitales, pues para que también tengáis un mayor conocimiento de todo lo que nos ofrece este sector, ¿vale? Para que tengáis más opciones y para que veáis que no todo acaba en la web, sino que hay 1000 recursos y hay 1000 cosas que estando al día podemos aprovechar para nuestros proyectos creativos, ¿vale? Y para que cuando un cliente llegue, pues podamos tener muchos más recursos de los que nos está pidiendo para el proyecto y de esta manera pues poderlos desarrollar, ¿vale? Y al final, el último módulo de este máster es el de gestión de proyectos y empresa, que lo haréis con Emilio González, que es un experto en la gestión de proyectos digitales. Él ha estado en DDB muchos años, que es una agencia mundial. Trabaja en Morillas también, que es una agencia de branding muy, muy grande aquí en España. Y con él podréis, pues eso, aprender cuáles son las bases para gestionar un proyecto, gestionar equipos, gestionar presupuestos, ¿vale? Aquello que siempre todo el mundo tiene mucha inquietud, ¿no? Es cuánto puedo cobrar por una web y qué voy a necesitar y qué tecnología necesito para desarrollarla. Pues esto es lo que veríais en el módulo con Emilio, ¿vale? Y al final del máster tenemos lo que se llama el TFM, que es el proyecto final de máster, ¿vale? Este proyecto no se empieza al final de todo, sino que se empieza a la par del sexto módulo, es decir, a la par del módulo de diseño de interfaces. Tanto en el máster de web como en el máster de apps, el mecanismo es el mismo y es un proyecto que dura aproximadamente unos 6 meses, ¿vale? Y en el cual vais a tener un tutor y este tutor os va a acompañar durante todo el trayecto para que ese proyecto, que es el remate final del máster, pues podáis aplicar todos los conocimientos que vayáis adquiriendo a lo largo del máster y podáis crear vuestro propio proyecto pues desde cero, desde lo que hablábamos antes, ¿no? Desde la conceptualización creativa hasta incluso el desarrollo de negocio, pasando por el diseño, el prototipado, etcétera. ¿Vale? No sé si tenemos ya ¿Ahora de me vuelta a Jorge. escucháis? ¿Me Sí, escucháis ahora? sí, Vale, sí. perfecto. Vale, estupendo. Disculpad que tenía un problema con no me escuchaba y estaba hablando solo. Bueno, Josep, muchas gracias por explicar, porque yo sí que os estaba escuchando. Solo puntualizar un par de cositas. En el módulo de diseño de interfaces también trabajaremos una parte de estrategia. Para nosotros es fundamental, ¿no? Tanto en los dos másteres, tener muy claro qué es lo que necesitan los usuarios y eso volcarlo en objetivos y necesidades para luego poder bajarlo a los wireframes, al contenido y al diseño sobre todo, ¿no? Porque si no al final diseñamos sin un objetivo y sin una dirección, con una intencionalidad detrás, ¿no? Por eso que creo que también es muy importante comentar. En la parte del trabajo final del máster lo ha explicado perfectamente Josep. Hay una parte que ahora veremos, que hay unos talleres complementarios. Solo deciros que justo antes del máster, del inicio del TFM, tendréis un taller de Design Thinking, ¿vale? Que nos ayudará tanto a aprender metodologías que la podéis revertir en cualquier proyecto, pero sobre todo que también nos intentará ayudar a la hora de encaminar esa idea
de proyecto que queráis hacer en cualquiera de los dos másters, ¿vale? Si quieres, continúa tú con el itinerario de apps y luego si quieres por continúa. supuesto. Gracias. Vale, entonces, para los que elijáis el itinerario, perdón, ahora. Para los que elijáis el itinerario del máster en diseño de apps, ¿vale? Después de esos 5 módulos troncales que hemos visto hace un ratito, pues ya entramos en la fase de especialización del ámbito de aplicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, en este máster lo que vamos a, o en esta fase del máster lo que vamos a aprender es, pues, sobre todo a desarrollar el diseño de aplicaciones para todo tipo de dispositivos, ¿vale? Entonces, en el primer módulo de este máster, de esta fase del máster, perdón, pues me tendréis a mí como profe y vamos a desarrollar un proyecto para aplicación, o sea, de aplicación para teléfono móvil, ¿vale? Viendo, pues, de todo. Es un proyecto que crearéis vosotros desde cero a partir de una sugerencia de tema y a partir de ahí, pues eso, realizaremos todas las fases para construir una aplicación, ¿de acuerdo? En el segundo, en el séptimo módulo, tendremos a Kiko Domingo, que es consultor de tecnología y él también es director de una agencia aquí de Barcelona que se dedica al diseño y al desarrollo de tanto de web como de apps. Y con él vais a ver todos los escenarios tecnológicos del momento, dispositivos, soluciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Y también una parte de gestión de proyecto dentro del propio ámbito de las apps, ¿de acuerdo? En el siguiente módulo tendréis a Jorge aquí presente, en el que vais a, pues, trabajar también el entorno o el formato app para otros tipos de dispositivos, empezando por la tablet, e incluso vais a poder ver, pues, cómo desarrollar o aprovechar esos interfaces para adaptarlos a otros dispositivos que nos puedan ir muy bien. Vale, entonces, el noveno módulo es donde hacemos prototipado avanzado, ¿vale? El prototipado avanzado nos llevará a otro nivel, ¿vale?, de interacción, ¿vale? Porque las apps, como sabéis, necesitan muchas veces de una interacción mucho más sofisticada y es por eso que hacemos un segundo módulo de prototipado con herramientas muy potentes, ¿vale?, de primerísimo nivel, con el que vais a poder conseguir, pues, esos acabados que seguramente veis en muchos ejemplos que podéis encontrar en Dribbble o en Behance o en estos sitios web donde hay miles de portfolios, ¿vale? Pues la idea es que vosotros consigáis tener proyectos que estén súper bien prototipados, pero sobre todo que os sirva para luego poderlo aplicar en el mundo profesional, ¿vale? Y al final, el último módulo de este máster es el módulo de monetización y desarrollo de negocios sobre proyectos digitales, que lo lleva Carlos González. Carlos González es el director de operaciones de La Vanguardia. La Vanguardia es el periódico líder en España ahora mismo en cuanto a tráfico, visitas, volumen bueno, ya lo he dicho, volumen de tráfico y visitas. Y él es encargado, pues, de todo lo que son operaciones digitales dentro de la estructura de La Vanguardia. Y con él aprenderéis, pues eso, ¿no?, a cómo aprovechar un proyecto que pueda tener opciones de ser producido en la vida real, pues buscar las soluciones para que lo podáis llevar a cabo, ¿vale? Le os dará todas las pistas y todos los contenidos como para que si en algún momento necesitáis o queréis desplegar ese proyecto y buscar, pues, financiación o queréis plantear todo el proyecto para poderlo presentar a algún tipo de concurso y demás, o para vosotros mismos como emprendedores, pues que tengáis todos los recursos, ¿vale? Y igual que en el máster anterior, tenemos un TFM que empieza con el sexto módulo y en el que también vais a tener un tutor asignado para que os ayude a hacer todo el desarrollo y seguimiento. Y ese trabajo final de máster, pues, se entrega un mes después de la finalización del último módulo, más o menos. Con lo cual tenemos 6 meses de trabajo pautado, guiado, con el acompañamiento de vuestro tutor, pues para que podáis producir un proyecto que será el más grande de todo el máster, ¿vale? Y en el que vais a aplicar, pues, todos los conocimientos adquiridos, ¿vale? Al final también es muy importante que, como veis, en cualquiera de los dos másters hay varias asignaturas en las que vais a trabajar diferentes tipologías de proyectos y también os va a permitir eso finalizar el máster con un portfolio bastante interesante, ¿no? También uno de los objetivos que los dos másteres están enfocados de una manera muy práctica, a versar los contenidos que os darán cada uno de los docentes, pero sobre todo también el que al final os quede un portfolio muy interesante. Ya no solo el proyecto final, que evidentemente tendrá más envergadura, pero os quedarán diferentes proyectos que creo que podrán dar un salto en el portfolio y sobre todo que si os queréis dedicar o enfocar a este ámbito os vendrá muy bien, ¿vale? Como comentábamos, los másters tienen no solo las 10 asignaturas y el TFM,
sino que cuentan con talleres de complemento. Ambos másters cuentan con un taller de creatividad, de Design Thinking, que es el que os comentamos que lo tenemos justo antes del inicio del TFM. Este año, de hecho, una de las novedades, vosotros seríais la segunda edición, pero este año, de hecho, ahora lo están impartiendo, apostamos por un taller UX Writing Content y al final es esto, ¿no? En la línea de que vamos modulando y vamos mejorando los contenidos, ¿no? Creemos que al final el éxito de cualquier proyecto digital es el mimar cada uno de los detalles. Y en este caso queremos poner foco a la redacción de los contenidos, a cómo son relevantes, a cómo se engancha todo esto, ¿no? Con todo el tema de buscadores, ¿no? En definitiva, es muy importante que todo vaya alineado, ¿no? Si os decíamos antes que la estrategia es importante para tener un diseño basado a partir de una estrategia, pues al final luego vamos a ir haciendo zoom en cuidar cada uno de los detalles de los proyectos. Y luego sí que hay una parte, este taller, el tercer taller, el taller de desarrollo frontend, este se hace únicamente en el máster de multidispositivo, ¿vale? Nos parece interesante que podáis tener una base de HTML, CSS, sobre todo para entender, ¿no? Cuáles son vuestras posibilidades que tenéis desde la parte de diseño, lo que le podéis pedir a un desarrollador, sobre todo desde la parte más visual, más la de frontend. Tenemos un software especializado en el que vamos a trabajar, ya lo habéis visto en la primera asignatura, Sketch, Figma, Adobe, XD, y luego, como comentábamos, vais a tener la parte más de InVision, Marvel y Figma como prototipado, en la que sería, ¿no? y Proto hay un poquito en la versión, en la asignatura 5, y luego uno de los softwares que como decía Josep, ¿no? que lo está realmente funcionando muy bien en los últimos tiempos es Protopie, ¿no? Que nos da una versatilidad y una calidad a la hora de hacer animaciones, interacciones, de una manera bastante sencilla, no bastante sencilla, pero sencilla, ¿no? Creemos que son software que la curva de aprendizaje es muy rápida y lo podréis poner en práctica en el TFM. Y en nuestro caso, pues también trabajamos un poquito de WordPress. Además de todo eso, fijaros que os estamos hablando que tenemos 10 módulos, talleres complementarios, y luego, por otro lado, en la escuela trabajamos lo que es el concepto de aulas abiertas, que se enlazan en las primeras semanas, entre el inicio y entre el taller de bienvenida, digamos, del estudiante y el primer módulo. Tenemos unos talleres abiertos, en este caso de Adobe, por si quisierais reforzar alguno de los programas. Y luego, como le damos mucha importancia a todo lo que tiene que ver con este punto de negocio, con eso que decía Josep, ¿no? Vale, tengo una buena idea, ¿cómo arranco? ¿Dónde busco financiación? ¿Cómo hago mi business plan? Pues también tenemos un taller de visión empresarial abierto a que podáis participar. Durante 3 semanas se imparte este taller. También comentaros que por el hecho de cursar cualquiera de los 2 másteres tenéis una doble titulación, tanto el título propio de la escuela de Design como el título de la Universidad Internacional de Valencia, que es nuestro partner en cuanto a formación. Y como decíamos antes también, incluso si hicierais el itinerario completo, en 1 año y medio podríais tener 2 másters, el de multidispositivo y el de apps, si os interesara. Aquí compartimos un poco cuál es el perfil de nuestros estudiantes dentro del área de interacción. Para nosotros es muy importante recalcar que la mayoría de los compañeros con los que compartiríais clase son profesionales, están trabajando, por lo que esto al final eleva bastante el nivel de exigencia en las conversaciones y el nivel, ¿no? de los ejercicios y de lo que podéis compartir entre vosotros, ¿no? Fijaros que la media está en unos 32 años. Casi todos tienen experiencia como profesionales y muchos de ellos incluso han iniciado esta aventura del crear del mundo freelance o pequeñas estructuras de estudios propios, ¿no? Y luego podéis ver un poquito cuáles son los sectores de donde venís para estudiar cualquiera de los 2 másters. A partir de aquí, ¿qué podrás hacer después del máster? Pues evidentemente tendréis las skills para poder ser diseñador o diseñadora de UX UI, de UX, solo de UI, desarrollador de prototipos, evidentemente toda esta vertiente de emprendeduría, ¿no? Con todos los conocimientos que os van a dar tanto en el taller de diseño empresarial como en asignaturas como monetización o la asignatura de gestión, ¿no? O sea, creo que al final vais a tener una vista
muy interesante de un proyecto digital y seríais totalmente capaces de arrancar, ¿no? Cualquier aventura que creo que, ¿no? que pueda surgir. Y luego, evidentemente, ¿qué lugares de trabajo no más específicos podemos tener? Estudios de diseño digital, estudios de diseño gráfico, departamentos de agencias más grandes, de agencias de publicidad, consultoras de negocio, consultoras de diseño digital. Cada vez se está especializando más, ¿no? De hecho, el mundo de la consultoría es un mundo como muy curioso, ¿no? Porque cada vez está teniendo perfiles más específicos de UX, UI, para poder dar soporte a los clientes que tienen estas consultoras, ¿no? Evidentemente también podríais trabajar en empresas de desarrollo de aplicaciones móviles o de productos interactivos o incluso de videojuegos. De hecho, el TFM es tan versátil al final la temática que vais a poder trabajar que cada año nos encontramos también siempre con algún alumno o alumno que quiere hacer un juego. De hecho, te aviso, Josep, que para el mes que viene un proyecto final bastante fino de ¿Sí? creación de un juego en aplicación móvil, de hecho. Ya lo verás. Hemos tenido alguno. Sí, sí. Sí, La verdad que es muy interesante. ¿Qué más os queremos contar? Bueno, aquí si quieres, Josep, puedes explicar un sí. poco los proyectos que hemos ido teniendo. Sí, por ejemplo, esto es un pequeño ejemplo de algunos de los proyectos que se han realizado tanto en módulos dentro del propio máster como TFM, ¿vale? Este es un proyecto, por ejemplo, el proyecto de Salem Tello, que es un proyecto final en el que este chico lo que planteó fue una herramienta para poder gestionar, él es profesor también, y creó una herramienta para poder gestionar sus propias clases en su escuela, pero ya con una visión empresarial, pues para poder, obviamente, desarrollar esto como una herramienta y poderla ofrecer, ¿vale? Este es uno de los proyectos, gráficamente es muy bonito, es muy fino, tiene un sistema de diseño muy, muy, muy cuidado y como veis en las pantallas que se desplegó, que estas son, nada, una décima parte, pues consiguió desarrollar un proyecto realmente espectacular. Vale, este es otro proyecto de María José de la Riva. Este es uno de los proyectos que hacemos en el módulo 6 del máster en diseño de apps. El contexto era pensar en una aplicación que nos pueda servir pues, para escuchar música o para poder emitir música o consumir contenidos relacionados con el audio. Entonces, María José lo que hizo fue una aplicación en la que bares y espacios donde hacen música en directo pudieran emitir esos conciertos que hacen en sus salas y de esta manera, pues aquellas personas que quieran asistir a un concierto pero no están en la ciudad puedan asistir y puedan, pues obviamente, verlos en directo, pero también luego en diferido y demás. Entonces, todo el diseño se crea desde cero, es decir, nosotros no entregamos nada. Estos son los proyectos que vosotros, en todo caso, vais a realizar y que podréis llegar a construir con el diseño que vosotros creáis, ¿vale? Este es el proyecto de Óscar Vargas. ¿Lo quieres explicar tú, Jorge? Sí, este es un proyecto de Óscar que le encantaba la temática de las barbacoas y aquí desarrolló un proyecto de la profesionalización en los estudios de barbacoa, ¿no? Al final, a partir de la idea de Masterclass, ¿no? Que son proyectos específicos, ¿no? Que es un proyecto real sobre temáticas muy concretas, él quiso desarrollar toda una idea de profesionales de la barbacoa y trabajó en diferentes vistas. Es muy importante al final entender que el hecho de trabajar en diferentes dispositivos no es que vayamos a aplicar el mismo tipología de contenidos en cada dispositivo, sino que al final hay unas necesidades específicas de contenido en cada dispositivo. La página web estaba mucho más pensada para vender los cursos, luego había una intranet que tenía toda la parte de el poder acceder a los cursos y consumir el contenido, y luego fijaros en esta parte inferior que había una aplicación que a través de wearables y captación de datos lo que hacía era revertir esos contenidos a la hora de cocinar, ¿no? Había una parte más práctica. Entonces es muy importante toda esta parte de entender que el no dejar de lado la tecnología, ¿no? Que lo hemos ido nombrando en todo momento, porque es una oportunidad de revertir en vuestros diseños, ¿no? Y al final luego en cada dispositivo pensar qué es lo interesante y evidentemente todos se retroalimentan, ¿no? Pero al final ponemos foco en unos contenidos en un dispositivo o en otro, ¿no? Al final. Y a nivel de un poquito de consistencia y design system, fijaros que hay 3 vistas de dispositivo, pero todo acaba siendo como muy fino, muy coherente y funcionando perfectamente en este sentido. Aquí tenemos otro proyecto, en este caso de Paulina Solís,
que también fue un TFM. Este es de los primeros, por eso también lo ponemos con un poco de cariño, este ya hace 5 años también. Y en este caso hice un proyecto en la ciudad de... que lo que versaba era viaja era una manera diferente de viajar, disculpad. De lo que se trataba era que podías viajar a la gente que somos fans de la música, podíamos crear rutas e itinerarios dentro de ciudades. El ejemplo fácil puede ser Liverpool a lo mejor, y nos recomendaban lugares donde se habían escrito canciones, donde hacían mención de canciones, donde había habido conciertos, y luego sobre todo incorporaba la tecnología de realidad virtual y aumentada para darnos más información o complementar en esas calles esa sensación de cosas que estaban pasando en el pasado o en el presente, ¿no? De grupos que ya no estuvieran, pero evidentemente también se podía hacer de grupos actuales, ¿no? Aquí tienes otra aplicación, la de Mariana Leighton, que creo que esta la conoces tú mejor, Josep. Sí, este también es un proyecto por ejemplo, del módulo 6, que acabamos de ver un ejemplo antes. Pues esta chica, ella es diseñadora de interfaz, ahora trabaja en Shopify, no sé si conocéis la empresa, pero eso es una de las grandes herramientas para hacer webs en formato e-commerce, para vender todo tipo de productos. Pues ella trabaja en Shopify en Canadá. A raíz de haber hecho el máster, pues consiguió este trabajo y bueno, ya podéis ver pues que se defiende muy bien y que el proyecto que tenéis en pantalla está muy bien realizado. Ella optó, en vez de consumir música en espacios físicos y emitirlo en streaming, pues ella se basó en el mundo de los podcasts, ¿vale? Y lo que hizo fue, pues eso, aprovechar o segmentar mucho el contenido, es decir, se basó mucho en el tema del mindfulness, del yoga, de la espiritualidad y demás, y creó una aplicación pues que sirve para eso, ¿no? Pues para que tú puedas consumir este tipo de contenidos, poder hacer tus ejercicios o incluso cuando estás trabajando o descansando, pues para poder tener un poco más de apoyo en ese sentido y poder consumir estos contenidos para que nos ayuden a llegar un poquito más lejos, ¿no? Fijaos en toda la gráfica, es muy coherente, muy limpia, realmente un muy buen trabajo. Y este es otro proyecto... Sí. Ay, perdón. Perdona, Josep. No, perdona, Josep. Ya está. Este es otro proyecto del módulo 6, han salido varios. Pues esta chica lo que hizo fue, Natalia, fue una radio directamente, una radio online en la que cada uno de los usuarios pues puede crear sus propias playlists, puede elegir los programas favoritos de las diferentes emisoras que se podían ver, o sea, pues se podían escuchar, perdón. Pero lo que es interesante de estos proyectos es que veis la aproximación gráfica de cada uno de ellos por separado, ¿no? En este tipo de asignaturas lo que hacemos es construir una identidad, ¿vale? A partir de esa identidad creamos un sistema gráfico y ese sistema gráfico nos lleva a poder desarrollar todas las vistas de una aplicación, ¿no? Y además, muchos de estos proyectos, en algunos casos, incluso se han recuperado más tarde para hacer otras versiones o incluso cogerlos como embrión de lo que luego ha podido ser el TFM y obviamente llevar el proyecto muchísimo más allá, ¿no? Entonces, pensamos que también es muy interesante en ese sentido. Totalmente. Una vez habéis visto el contenido y lo que podríais llegar a hacer, nos parece súper importante explicaros cuál es nuestra metodología, ¿no? Cuál es el día a día o la estructura de cada uno de los másters. Como os hemos dicho, funcionamos con 10 asignaturas, son secuenciales, no se solapan unas con otras. El único solape de contenidos es, como os decíamos, el TCM, que empieza en el módulo 6, pero siempre tendréis un mes en el que podéis dedicar exclusivamente al TCM, y luego los talleres, ¿no? El concepto de taller que sí que puede convivir con alguna de las asignaturas. En cualquier asignatura son 4 semanas, mínimo 5 sesiones de clase en directo por asignatura, que serían sesiones como la que estamos teniendo ahora, que podríamos compartir. Siempre están pensadas mucho, no tanto a verter únicamente contenido teórico, clases magistrales, sino a la hora de generar dinámicas en las que podamos compartir a través de case study, reforzar la teoría, generar dinámicas de grupo, generar debate. O sea, intentamos que sean muy variadas estas sesiones en directo, ¿no? Y luego también cada asignatura tiene cuatro actividades. Suelen ser actividades que se van sumando en la creación de un proyecto, ¿no? Ya lo habéis visto en el nuestro, pues a lo mejor una asignatura en el módulo 6 puede ser desde la actividad 1 pensar la idea,
trabajar árbol de contenidos, wireframes, capa visual y presentación con prototipo, ¿no? Para que veáis un poquito. Al final es construir. Es muy importante para nosotros cuáles son los contenidos que vais a poder disfrutar. Esta parte de compartir clases en directo. También tenéis una serie de contenidos encapsulados, otros contenidos que consideramos que pueden reforzar cada una de las semanas que tenéis con nosotros. Trabajamos mucho lo que es el tema de case studies, nos parece súper interesante trabajar con proyectos reales, desmenuzarlos, ver qué hay detrás, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo, Internet nos ha dado la posibilidad de ver muchos proyectos, un mayor alcance del que teníamos antiguamente, ¿no? Que solo teníamos las bibliotecas y los libros, pero al final muchas veces no sabemos qué hay detrás de este proyecto, qué decisiones que se han tomado, ¿no? Cuál era el objetivo de monetización del proyecto, cómo se sostiene esto, qué vistas. Y al final creemos y apostamos con el ver muchos ejemplos, tanto buenos como cosas que han fallado, para poder construir nuestro proceso de aprendizaje. Actividades, como os decíamos, están planificadas, hay un seguimiento de los docentes, recibéis feedback de calidad, porque para nosotros al final es muy importante la asimilación de los contenidos y la evolución por vuestra parte, ¿no? Por lo que para nosotros es súper importante el hecho de trabajar mucho el acompañamiento que os hacemos durante la asignatura, tanto cuando estáis trabajando las actividades como cuando las entregáis, evidentemente que podáis saber que ha funcionado y que no. De hecho, hay asignaturas que planteamos semanas o sesiones de tutoría que nos parecen súper interesantes poder compartir los proyectos en grupo y poder ver entre todos qué está fallando, qué no, y ir mejorando, ¿no? Tener este feedback, ¿no? Y este toma y daca, al final un proyecto de diseño es esta evolución y ese ir sumando, ¿no? Y es muy importante ese diálogo con el docente y con los compañeros. Como os decíamos, va a haber asignaturas en las que fomentemos todas estas dinámicas de grupo, o bien porque tenemos que hacer algún pequeño ejercicio en grupo, o bien porque generaremos sesiones en las que tengamos que compartir, ¿no? Y generar estos pequeños debates. El campus dispone de una serie de herramientas de comunicación, ya sean foros, mensajes directos, salas de debate. Esto ya en cada asignatura vemos un poquito cómo lo modulamos. Y luego, como siempre, vais a tener nuestro acompañamiento, la figura del Program Manager, que de hecho aquí tenemos a Alberto, que es nuestro ángel de la guarda, tanto de directores, profesores y alumnos. Encantado también de estar aquí con vosotros, y cualquier duda que tengáis también podéis lanzarla. Súper, Alberto. Y evidentemente el profesorado de cada una de las asignaturas. Como os hemos dicho al inicio, funcionamos mucho por proyectos. Nos parece fundamental el hecho de partir de briefings que pueden ser reales, que tienen detrás unas necesidades, y que a partir de ahí vayáis construyendo un proyecto sólido, ¿no? Conocer las necesidades de los usuarios e ir sumando. Como os decíamos, y que lo hemos repetido constantemente, todos nuestros profesores son profesionales de manera activa, que tienen sus estudios o trabajan en agencias y que nos pueden compartir su día a día. Y nada, pues esto, proyectos colaborativos en alguna de las asignaturas. De hecho, por ejemplo, el TCM en nuestros casos son individuales, pero hacemos sesiones, las 2 primeras sesiones y la última, siempre las hacemos en grupo, porque nos interesa mucho que todos veáis lo que estáis haciendo y que os apoyéis. ¿Y qué más? No solo es eso. En la escuela estamos muy activos, ¿no? Tenemos esta comunidad de designers y que durante el año realizamos diferentes acciones. Vamos a ver ahora que se recupera, ¿no?, toda la posibilidad de hacer cositas más en presencial, pero siempre hemos apostado por también encontrar momentos en los que poder encontrarnos, realizar actividades de workshops, de networking. El mayor exponente lo logramos hacer justo antes de la pandemia, la semana antes de que empezara todo. Hicimos un festival durante una semana que aglutinaba una serie de contenidos en el que rompíamos, ¿no?, esa dinámica de proyectos largos y centrarnos en la posibilidad de hacer un proyecto inmersivo durante 3-4 días y trabajar en ello, y sobre todo rodeado de compañeros, profesionales y todo el mundo, ¿no?, que quisiera participar un poquito en el evento. Aquí tenéis una de las iniciativas que está dentro del FES, que es el Lab de Design. El Lab de Design, pues es eso, es un proyecto un laboratorio itinerante que pretende dar respuesta mediante necesidades reales mediante el diseño, ¿no? Al final lanzamos un briefing que cuando aterrizan en la sala nadie sabe, y durante 3-4 días se forman equipos y de una manera, la verdad, que en el que se juntan, no sabes quién es el profesional, quién es el alumno. Al final hay unos diálogos muy interesantes y todos a una, sobre todo, para sacar un proyecto. Este último año
a pesar de la pandemia dijimos que no nos queríamos limitar y probamos un laboratorio en versión online en la que colaboramos con otras instituciones, trabajaron alumnos de otros países también y la verdad que fue un reto porque éramos bastantes personas participando, unas 100 personas participando, pero salieron proyectos súper interesantes. Apostamos por un ciclo de conferencias, complementar con información, con masterclass y conferencias durante cada uno de los meses, ¿no? Tenemos una planificación y siempre podéis tener acceso a todo este tipo de contenido. Y también tenemos nuestros propios premios, que son los premios, ¿no? El TFM, premio TFM, en el que cualquier proyecto realizado durante el año académico se puede entregar y poder participar en los premios TFM. Y sobre todo también deciros que no solo nuestros premios, también cualquier proyecto interesante que hacéis, luego le damos visibilidad o lo intentamos viralizar para participar en diferentes eventos. Al final la idea también es daros esa posibilidad, ¿no? de proyectar vuestros trabajos y proyectos. Tenemos que nos acompaña también, que era la otra persona que no hemos tenido todavía la oportunidad de presentar. Tenemos a David López, que es un asesor y que ahora tomará la palabra y os explicará también ¿y ahora qué? ¿No? A partir de aquí, ¿qué hacemos? Interrumpo un segundito porque os tengo que dejar, porque tengo una clase justo ahora y como veis, el horario apremia. Entonces, espero que aquellos que estéis interesados en el máster, pues podáis resolver todas las dudas con Jorge, con Alberto, con David. ¿Vale? Ha sido un placer para mí estar con vosotros hoy. Y si tuvierais cualquier duda más concreta, podéis escribirnos y os podéis poner en contacto conmigo directamente si os interesa el máster en diseño de apps y os atenderé gustosamente, ¿vale? Resolveré todas aquellas dudas que podáis llegar a tener, pero pienso que entre Jorge, Alberto y David seguro que os pueden acabar de ayudar, ¿vale? Así que nada, un placer y siento despedirme así corriendo, pero es que si no, no tengo más tiempo, ¿vale? Un abrazo a todos y hasta pronto, ¿de acuerdo? Gracias, Josep. A vosotros, hasta luego. Hola, yo soy David, asesor de programas de design, y os voy a explicar cómo funciona el proceso de admisión de la escuela. Nuestro objetivo en admisiones es asegurarnos que realmente estudiáis aquello que te va a hacer crecer profesionalmente y por eso trabajamos con un asesoramiento personalizado, donde conocemos tu perfil y cuáles son tus expectativas. Una vez hemos validado tu perfil, prestamos tu candidatura ante el comité de admisiones, que está formado por el director académico Jorge Wimes, que lo hemos tenido aquí, un placer, y también al director del programa, en este caso Josep Ortega, y la directora de admisiones. Para presentarte te pediremos el currículum vitae, un portafolio en el caso de que lo tengas actualizado y una carta de motivación, donde te presentas y expones los motivos por los cuales quieres estudiar con nosotros. Además, todos nuestros másters tienen un descuento diferente por fecha de matrícula y por pago al contado. Y Design se adapta a tus necesidades y te ofrecemos diversas modalidades de pago. La primera opción es al contado con un 10% de descuento adicional y financiación hasta 12 cuotas sin intereses. Después de esta sesión, tanto para pediros más información como para solicitar una plaza en el máster, nos podéis escribir al mail de admisiones@esdesignbarcelona.com y os contactaremos. No os preocupéis si ahora no lo habéis podido apuntar, que os enviaremos también un correo donde os dejamos nuestros datos de contacto. Y ahora sí que es el momento de hacernos todas las preguntas que queráis, tanto sobre el máster como el proceso de admisión. Muchas gracias. Vale, perfecto. Mira, una de las cosas que quiero acabar de completar, que se me ha olvidado decirlo, es que todas las clases siempre son en horario de 7 a 8 de la tarde, en horario Barcelona, ¿vale? De hecho, por ejemplo, en este momento Josep, ¿no? que tiene que dar una clase con nosotros, por eso tenía que abandonarnos. Pero bueno, a partir de aquí, a vuestra disposición para resolver cualquier duda que que podáis tener y nada. Lo podéis hacer tanto por chat como por micro, lo que os sea más cómodo. ¿Ha quedado todo claro o estáis tímidos? Adelante, Daniel.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Estrada, soy de México. Me interesa mucho el curso y nada más tengo una duda respecto a las clases que son Ujú. en línea. Entiendo que todo el máster es virtual. Las Sí, clases que son totalmente. en línea también ¿Perdón? Sí, sí, todas las clases son online y en una plataforma como la que estamos teniendo ahora. Ahora, de hecho, pues, es una plataforma que nos permite, nos permite esto, pues vernos, ahora que has puesto la cámara, hablar, nos permite compartir presentaciones, nos permite, tiene una pizarra también en la que poder hacer gráficos. O sea que, en definitiva, esta sería la herramienta en la que nos encontraríamos en las clases en online, ¿vale? O sea, de hecho, por eso optamos por hacer las sesiones informativas aquí, porque al final es una manera como muy tangible, ¿no? De que podáis ver el entorno y el espacio al final en el que nos vamos a encontrar. Como decía, es online el máster en cada una de esas asignaturas, está pensado precisamente para eso, ¿no? Para que podáis combinarlo con vuestro día a día y sobre todo también tener la oportunidad de poder compartir. Al final uno de los valores también del design es la diversidad, ¿no? El poder compartir con otros alumnos, con otros profesionales, con otros contextos culturales, el mundo del diseño, ¿no? De hecho, a mí una de las cosas cuando me propusieron el proyecto decía, ostras, eso es una ventaja, pero es que no solo desde el punto de vista de los, de los alumnos, sino es que yo puedo contar como director de máster, puedo contar con profesores que no estén en Barcelona, ubicados. Hemos tenido profesores que están en Bilbao, que están en Ámsterdam, que están en México. O sea, en definitiva, creo que es uno de los valores también, ¿no? O virtudes de la escuela, el poder aprovechar, ¿no? este entorno para poder participar y encontrarnos y, evidentemente, aprender todos juntos y continuar creciendo. Entiendo. ¿Y todas estas clases se darían en el mismo horario que comentaste hace un ratito? ¿De Sí, 7 a 11? normalmente son eso, de 7 a 8 suele ser el inicio de la clase. Siempre está, siempre hay una buena planificación. Quiero decir que cuando iniciéis cada una de las asignaturas, tenéis la calendarización de las 5 o más sesiones que pueda haber depende de la asignatura, para que os podáis organizar. Pero no solo eso, sino que todas las clases quedan grabadas. O sea, si no pudieras asistir a una clase, en el campus la tenéis para poder descargarla, acceder a ella, a los contenidos, y si hubiera cualquier duda, pues evidentemente contactar con el docente de la asignatura en concreto, ¿vale? O sea, siempre tenéis, o sea, nosotros evidentemente os animamos a que participéis en las clases porque al final se puede generar, ¿no? Este diálogo de tú a tú, pero además que sepáis que evidentemente si tuvierais un inconveniente, que por algún momento nos encaja o nos va bien, acto seguido que acaba la clase, aquí de hecho, fíjate que nosotros esta sesión la estábamos grabando, al finalizar grabación y automáticamente en unos 30 minutitos o así ya está en el campus para poder consultar, lo que tarda en renderizarse, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entiendo, gracias. A ti, Daniel, un placer. Marta y Adai nos están preguntando cosas, David. Sí, espera. ¿Quieres intervenir tú? Sí, sí, por supuesto. Jorge, mira, Marta y Adai, os comento, lo que es el precio del programa son 5.200 euros, ¿vale? Del programa en completo durante todo el año, que está incluido todo lo que ha hablado Jorge y Josep durante el día de hoy. Entonces tenéis diferentes modalidades de pago, ¿vale? Tenéis por descuento del 10% adicional y por fecha de matriculación según la metodología de pago. Y lo que comentas, Adai, de pagar a plazos sí que se puede. Realizaríais una pequeña inscripción y luego a 12 pagos financiados sin intereses, ¿vale? Entonces, para más información, nos solicitáis por el correo que luego os enviaremos y a partir de ahí ya miraríamos cada caso y la fecha de matriculación. Muchas gracias, David, por las explicaciones. ¿Cuándo empiezas? Pues en noviembre. En noviembre nosotros tenemos 2 aperturas al año de inicio de máster y la que tenéis más cercana sería para arrancar ahora en noviembre y en nada, en nada, en un par de meses podríais arrancar. De hecho, igualmente, a medida que os vais matriculando, lo que os decíamos antes, tenéis acceso al campus. De hecho, ya compartimos, vamos calentando motores, ¿no? O sea, las clases como tal, oficiales empiezan en noviembre, pero ya durante
las semanas previas os compartimos contenido de lectura, tenéis la bienvenida, conocimiento del campus, tenéis un taller introductorio también, y lo que os comentaba también de las aulas abiertas. Congelamiento de la matrícula. El concepto congelamiento de la matrícula, no sé si ahora a lo mejor Alberto nos puede decir. Sí que es evidente que nosotros hemos vivido, al final entendemos, ¿no?, las casuísticas de cada alumna o alumno. Sí que ha habido casos en el que se ha iniciado el máster, se han cumplido una serie de módulos y de asignaturas, disculpad, y a lo mejor ha habido un problema o bien de salud o hemos tenido evidentemente la buena noticia de que alguna persona ha tenido un proceso de maternidad o ha tenido cargas laborales como muy fuertes que le ha complicado, ¿no?, el hecho de compaginar. Deciros también que hay un periodo de recuperaciones. Quiero decir que imaginaros que por un momento puntual, Adai, tienes una carga de trabajo y no puedes asistir a un módulo concreto, pues no te preocupes porque las clases están grabadas, podrías hacer un seguimiento de las actividades, podrías preguntarle al profesor en curso y luego al final del curso poder entregar esa asignatura, ¿no?, que a lo mejor se te ha retrasado de alguna manera. También ha sucedido que a lo mejor ha habido algún alumno que ha decidido dejarse un par de asignaturas o el TFM para rematricularse en la siguiente edición, ¿no? Al final, Adai, en ese punto intentamos, ¿no? O sea, nosotros piensa que el curso sí que empieza y tiene un orden lógico, pero evidentemente vuestras necesidades también las tenemos en cuenta y evidentemente el programa o el director del programa, tanto Josep como yo, evidentemente estamos al día de cualquier cosa que os pueda suceder para intentar buscar una solución que os venga bien para poder continuar. Al final, el objetivo de todos, entiendo que tanto vuestro como nuestro, es que acabéis el máster, que asimiléis los contenidos y tengáis el título. No sé si tenéis alguna pregunta más. Si no, como decía Josep, la escuela se pondrá en contacto con vosotros y si alguno de vosotros tuviera un tema específico, os darán nuestros correos para poder atenderos y resolver dudas puntuales de contenido, de estructura o de expectativas también. Y no sé, y muchísimas gracias por asistir a la sesión y nada, esperando tener la oportunidad de que os animéis a participar. Alberto. Sí. Un segundo, estoy conectando la cámara también para que me veáis. A ver si... ¿Ahora? Hola, buenas tardes. Adai, realmente, primero de todo, como decía Jorge, que es así, al final el máster tiene un inicio, tiene un fin, con una estructura de asignaturas y debido a que realmente todos nuestros alumnos o son freelance o ya trabajan en algún tipo de estudio, trabajan en posiciones elevadas, por lo tanto siempre hay que compaginarlo, ¿no?, la parte de académica, laboral y familiar, ¿no? Entonces, como decía Jorge, pues habrá momentos y picos que seguramente pues necesitéis un poquito más de ánimo, empujón o incluso un poquito de flexibilidad también, como comentaba también Jorge, ¿no? Eso veríamos cada caso, cada profesor, cada asignatura, cada actividad. Todo eso lo veríais conmigo, ya que yo sí que soy la persona que va a estar con vosotros o estaría con vosotros durante todo el curso. Al final, antes de presentar vuestro trabajo final de máster, sí que hay un periodo de recuperaciones de 3 semanas para en el caso de alumnos que tengan alguna asignatura suspensa, ¿vale? En el caso también, como decía Jorge, de que no todos los alumnos terminan a lo mejor en un año porque prefieren dilatarlo un poquito más en las 2 convocatorias, no pasa nada, sí que esta parte de las rematrículas que tienen un coste siempre es muchísimo inferior a lo que es el coste de matrícula. No podremos decirte una cifra ya que dependería mucho de si es la asignatura, si son 2, si es el TFM. Para eso hay un departamento de gestión de cobros que os apoyaría, lógicamente, a través nuestra como nexo con la escuela. Entonces, no podemos hablar de un precio concreto de
de asignatura porque habría que ver más información y más casos, ¿vale? Gracias, Alberto. Nada. Pues nada más, creo. Si no tenéis más preguntas, como os decía, a vuestra disposición para lo que necesitéis, si luego se os ocurre algo. Y nada, a ver si hay suerte y podemos compartir a partir de noviembre el aula y vernos y aprender mucho todos juntos. Muchas gracias por asistir a la sesión.